Hola, muy buenas tardes. El día de hoy, a manera introductoria, les hablaré sobre la estructura del ADN con ayuda de estas imágenes. El ADN es una estructura dinámica y puede adoptar en vivo diversas formas. Está constituido por dos cadenas de nucleótidos que están orientadas en direcciones opuestas y giran alrededor de un eje común formando una doble hélice dextrogira. Las bases de purina y pirimidina están ubicadas en el interior de la hélice, mientras que las unidades de fosfato y desoxirribosa están organizadas en cadena. Luego están en el exterior. La adenina se empareja con la timina mediante dos puentes de hidrógeno y la guanina con la citosina mediante tres puentes de hidrógeno. La secuencia de bases especifica la formación de los puentes de hidrógeno y estos delimitan los surcos mayores y menores de la doble hélice. La replicación del ADN. La replicación del ADN es probablemente uno de los flujos más impresionantes que hace el ADN. Si lo pensamos bien, cada célula contiene todo el ADN que necesitamos para fabricar las demás células. De hecho, empezamos siendo una sola célula y terminamos con billones de células. Y durante este proceso de división celular, toda la información de una célula tiene que ser copiada, y tiene que ser copiada a la perfección. Por lo tanto, el ADN es una molécula que se puede ser replicada para hacer copias perfectas de sí mismo. Y esto es sorprendente teniendo en cuenta que hay casi 3 millones de pares de bases de ADN para ser copiadas. La replicación del ADN utiliza polimerasas, que son moléculas dedicadas específicamente solo a copiar ADN. Replicar todo el ADN de una sola célula humana lleva varias horas. Y al final de este proceso, una vez que el ADN se ha replicado, en realidad la célula tiene el doble de la cantidad de ADN que necesita. Entonces, la célula puede dividir y depositar la mitad del ADN a una célula hija. De manera que la célula hija y la original sean, en muchos casos, absolutamente idénticas genéticamente. El modelo molecular del ADN, dado a conocer en el año 1953, marcaría una pauta para que Watson y Crick propusieran su modelo general del proceso replicativo. Dicha propuesta consistía en suponer que cada una de las moléculas de polidexosinucleótidos servía como molde o patrón para la formación de una nueva cadena complementaria al original. Parte de esta teoría se establecieron tres posibilidades: un modelo semiconservativo, un modelo conservativo y por último el modelo dispersivo. Bueno, ahora hablaremos sobre los modelos de replicación del ADN. El modelo semiconservativo. Cuando Watson y Crick propusieron el modelo de doble hélice, indicaron que dicho modelo seguiría una forma sencilla de replicación. El modelo de replicación propuesto por ellos suponía que el ADN doble hélice separa sus dos hebras y cada una sirve de modelo para sintetizar una nueva hebra, siguiendo las reglas de complementariedad de las hebras nitrogenadas. Dicho modelo recibió el nombre de semiconservativo, ya que las dos hebras hélices recién sintetizadas poseen una hebra vieja y una hebra nueva. Modelo conservativo. Cuando el ADN doble hélice se replica, se producen dos dobles hélices. Una de ellas tiene las dos hebras viejas y la otra posee las dos hebras nuevas, como podemos apreciar en la imagen. El modelo dispersivo. Cuando el ADN doble hélice se replica, se originan dos dobles hélices, cada una de ellas con hebras que poseen tramos viejos y tramos de nuevo síntesis en diferentes proporciones. Direccionalidad de la replicación.
La replicación comienza en un punto del ADN. Las dos cadenas de ADN se replican al mismo tiempo y comienzan en un punto denominado origen. En dicho punto, el ADN paternal se desarrolla y forma una estructura de lazos cuyos extremos se denominan horquillas de replicación. La replicación es bidireccional. Comienza en un punto de la molécula del ADN. En el proceso se desarrolla hacia los dos extremos de la cadena en cada lazo. Los extremos u horquillas de replicación avanzan en el proceso de síntesis hasta completar la copia. La síntesis de ADN se desarrolla en dirección de 5 a 3. La dirección en que actúan las enzimas es fija y única de 5 a 3. Esto determina que la cadena molde ha de tener la dirección de 3 a 5 para que la nueva cadena en formación complementaria y antiparalela tenga la dirección de 5 a 3, coincidente con el sistema de trabajo de la enzima. En el proceso replicativo se pueden distinguir tres fases: fase de inicio, fase de elongación y fase de terminación. La replicación comienza en una secuencia de nucleótidos en el ADN llamado origen de replicación o punto de inicio, que actúa como señal. Las enzimas helicasas reconocen esta secuencia de nucleótidos y rompen los puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas complementarias. Ella se encarga de abrir la doble hélice para que las cadenas puedan servir de molde para las nuevas cadenas en formación. El desenrollamiento de la doble hélice da lugar a tensiones entre las dos cadenas, y las topoisomerasas se encargan de hacer cortes para liberar las tensiones de superenrollamiento. Cortan una o las dos cadenas de ADN y cuando ya no existen esas tensiones, las ligasas la empalpan nuevamente. Al tener las dos cadenas separadas, intervienen las proteínas SSB o proteínas estabilizadoras, que se unen a cada hebra para evitar que se vuelvan a unir. Así permiten el paso correcto de la ADN polimerasa, impidiendo que estas cadenas complementarias se unan antes de que se añadan los nucleótidos de la nueva cadena que se está formando. Para continuar con el proceso, la ADN polimerasa necesita tener un cebador al cual poder añadir los nucleótidos. Entonces interviene primero una ARN polimerasa que sintetiza un pequeño fragmento de unos 10 nucleótidos de ARN que sirve como cebador. Este ARN polimerasa se le llama primasa y al fragmento de ARN que sirve como cebador es llamado primer. Fase de elongación o formación de nuevas hebras. La creación del primer es el punto de inicio de la construcción de las hebras complementarias. Una enzima ADN polimerasa 3 se une al primer y comienza a incorporarse desoxirribonucleótidos que creará la nueva cadena. Esta enzima solo puede incorporarse en el sentido 5'3', lo cual es bueno para la hebra adelantada porque solo se necesita un primer. La hebra retrasada no puede hacerse en este sentido porque su dirección es 3'5', así que se replica en dirección contraria. Entonces la ARN primasa sintetiza varios primer en la hebra discontinua o hebra retrasada. Luego, la ADN polimerasa 3 sintetiza fragmentos de ADN o también llamados fragmentos de Okazaki con una dirección de 5' a 3'. Después, la exonucleasa elimina los ARN cebadores y más tarde, con su función polimerasa, rellena los segmentos que ocupaban los ribonucleótidos con nucleótidos de ADN. Por último, la ADN ligasa une con un enlace fosfodiéster los diferentes fragmentos de Okazaki.
La elongación continúa hasta que el ADN esté totalmente replicado. Como el crecimiento de las cadenas es bidireccional, una de las nuevas hebras se ha sintetizado de forma continua y la otra de forma discontinua mediante los fragmentos de Okazaki. Fase de terminación. La ADN polimerasa eliminará el último cebador y los fragmentos serán unidos por la ADN ligasa, y así se obtienen dos cadenas de ADN idénticas a las moléculas de ADN parental. La replicación del material genético ocurre solamente una vez durante el ciclo de vida de la célula, por lo que es imprescindible que sea realizado con una elevada fidelidad de copia. Que la secuencia de bases de las moléculas hijas sea exactamente igual a las moléculas madre. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de errores como una inserción incorrecta, una supresión y un mal apareamiento de las bases. Estos errores son rectificados antes de la transición de la siguiente etapa del ciclo celular. Este trabajo se realiza de la siguiente manera. Primero, se identifica el sitio de error por un conjunto de proteínas específicas. Luego, la hebra dañada es cortada por una actividad hidrolítica de una enzima de tipo endonucleasa. Y los nucleótidos que se encuentran ahí son eliminados uno a uno por la exonucleasa. Luego interviene la enzima polimerasa para la incorporación de los nucleótidos correspondientes. Y finalmente, esta brecha es sellada por la ADN ligasa. La transferencia de información genética constituye a un fenómeno importante de la materia viva, no solamente porque garantiza la sucesión de la vida, sino además porque constituye a un mecanismo básico de la preservación de las especies. Los descendientes tienen características funcionales y estructurales similares a los progenitores. Por eso, esta transferencia de información a una célula o a un organismo, a sus descendientes, tiene su fundamento molecular precisamente en la replicación de las cadenas desoxirribonucleicos.